Hola chicos, bienvenidos a una nueva sesión más del curso de física. ¿De acuerdo? Bueno, hoy día vamos a trabajar lo que es ondas mecánicas. Hoy día conversamos y vemos todo lo que se refiere a este tema de lo que viene a ser ondas. ¿De acuerdo chicos? Bueno, ondas mecánicas porque también hay otro tipo de ondas que lo vamos a ver después, como son las ondas electromagnéticas, ¿no? Pero eso ya es tema de alguna otra sesión. ¿De acuerdo? Hoy día, como te dije, trabajamos esta primera parte de ondas mecánicas, ¿no? Donde justamente pues vamos a ver la diferencia que tiene que ver con otras ondas, ¿no? Y una de ellas es que justamente estas ondas mecánicas necesitan de un medio para poder propagarse. Hablo de un medio sólido, hablo de un medio líquido, hablo de un medio gaseoso, ¿de acuerdo? Como por ejemplo, el sonido, ¿no? El sonido se propaga a través del aire, entonces está usando un medio gaseoso, ¿no? O como también puedes agarrar una soga y comienzas a jugar haciéndolo de arriba para abajo y se genera pues ondas que van a ser obviamente notorias, ¿no? Entonces ahí estamos viendo que está usando el medio, que viene a ser la soga misma, para poder transmitirse, ¿ya? Bueno, entonces cuando hablamos de ondas mecánicas, hablamos de una perturbación, ¿ya? Es decir, para que se genere una onda mecánica, bueno, esta onda mecánica va a ser un pulso, ¿no? Un pulso, pero que se genera por perturbar, ¿no? ¿Qué perturbamos? Perturbamos, digamos, una porción del medio, ya hemos comentado, de un medio sólido, líquido o gaseoso, y bueno, obviamente pues este medio ha estado en equilibrio, pero al perturbarlo, bueno, se genera un pulso. Y este pulso es el que justamente se comienza a transmitir, ¿no? De una región hacia otra región, ¿de acuerdo? ¿Y qué transmite? Bueno, transmite energía y transmite cantidad de movimiento, ¿de acuerdo? Obviamente, pues, al decir que transmite energía es porque puede generar movimiento en algún otro espacio, ¿de acuerdo? Como se transmite de un lugar hacia otro lugar, de un punto a otro punto, si por acá perturbamos, ese movimiento que por acá generas se transmite hacia otro punto, generando también movimiento, ¿no? Entonces, ahí estamos diciendo que se está transmitiendo energía. Pero hay que tener cuidado porque, si bien es cierto, transmite cantidad de movimiento y energía, no logra transmitir masa, no logra transmitir materia, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, hay que tener cuidado con ese detalle. Muy bien. Entonces, estamos hablando acerca de cuáles son las características de esta onda mecánica, ¿ya? Y podemos comentar de que estas ondas mecánicas, que son de varios tipos en realidad, una de ellas, una de las ondas que podemos un poco conversar son las ondas periódicas, ¿no? Y su mismo nombre lo dice, ¿no? Ondas periódicas porque todos los puntos del medio por donde esta onda periódica se transmite, todos esos puntos van a oscilar con un mismo periodo, ¿no? Todos los puntos de ese medio por donde pasa esa onda periódica oscilan con el mismo periodo, ¿de acuerdo? Y un tipo básico, ¿no? De una onda periódica es justamente la onda armónica, ¿no? La onda armónica, que también se le conoce como onda senoidal, porque se le puede justamente representar por la gráfica del seno, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Ahora, siendo una onda armónica, si esta onda armónica se transmite por un determinado medio, entonces todos los puntos del medio poseen un movimiento armónico simple, que es lo que justamente vimos la semana pasada. ¿De acuerdo? Entonces, ya sabes, para que un determinado punto que pertenece a un medio posea un movimiento armónico simple por el hecho de que ha pasado una onda, entonces significa que esta onda va a ser un tipo de onda armónica. Y la onda armónica es un tipo de onda periódica. Bueno, una onda armónica sería pues una onda periódica bastante básica. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces eso viene a ser. ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta en el caso de las ondas. ¿Ya? Por ejemplo, cuando tú has visto en el sonido, ¿no? El sonido puede generar tipos de ondas que no son necesariamente periódicas o no son armónicas, ¿no? Entonces, cuando puedes observar de repente cuando hacen una mezcla de música, por ejemplo, ¿no?
Entonces ahí a veces uno logra percibir cómo se va formando esas ondas, ¿no? Bueno, hay una representación allí, ¿no? Entonces ahí puedes notar que las ondas no son armónicas, no son periódicas, porque tienen diferentes tipos, tienen picos más altos, picos más bajos. Entonces eso da a entender que no van a tener pues un mismo periodo, ¿no? Entonces ahí puedes ir notando de los diferentes tipos de ondas que se pueden generar, ¿no? Como te dije, acá lo que vamos a estudiar, lo que vamos a ver, en donde nos vamos a concentrar es en las ondas armónicas. Y como es una onda armónica que genera movimiento armónico simple en los puntos del medio por donde se genera o por donde se transmite, entonces esta onda armónica puede ser representada por una ecuación de onda, así se le conoce, ecuación de onda, que obviamente pues va a tener la forma de la ecuación de movimiento de un armónico simple, ¿no? De un movimiento armónico simple, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ahorita lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿ya? Muy bien, ahora, en los tipos de ondas mecánicas tenemos las ondas longitudinales y las ondas transversales, ¿no? Cuando hablamos de ondas longitudinales, bueno, hablamos de que su propagación va a ser paralelo a su oscilación, ¿de acuerdo? Es decir, por ejemplo acá, ¿no? Hemos graficado las ondas generadas por el sonido, ¿no? Una molécula de aire, ¿no? Una molécula de aire está oscilando de derecha a izquierda, ¿no? Entonces esa es la oscilación de la molécula de aire. Y obviamente pues acá el sonido se está propagando hacia el lado derecho. Entonces acá la propagación y la oscilación están coincidiendo en dirección, o sea, son paralelos, ¿de acuerdo? Y luego tenemos las ondas transversales, ¿no? La onda generada en una cuerda, por ejemplo, en una cuerda, ¿no? Tenemos que si por acá se ha generado la perturbación, entonces se comienza a transmitir para este lado derecho, ¿no? Pero mientras se propaga hacia el lado derecho, los puntos de esa cuerda están yendo hacia arriba y abajo, mientras va pasando la onda, ¿no? Entonces la oscilación estaría perpendicular a la propagación. Esa sería la característica de una onda transversal. Y tenemos ondas que son combinaciones de ambas, ¿no? Combinaciones de ambas, como por ejemplo las olas del mar. Uno puede percibir las olas del mar que parece que fueran transversales, ¿no? Y bueno, no es tan, digamos, no es que esto esté errado, sí son transversales, pero también a la vez son longitudinales, ¿no? Porque podemos ver una molécula de agua que en realidad pues no solamente va de arriba hacia abajo, sino que también está dando como círculos, ¿no? Entonces también tiene una dirección que podría ser pues longitudinal con la propagación, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces esos son los tipos de ondas mecánicas que tenemos que tener en cuenta, ¿ya? Luego pasamos a lo que es la rapidez, es decir, una onda se suele propagar, ¿no? Se propaga de un punto a otro punto, siendo una onda armónica o una onda periódica, entonces lo hace con una rapidez constante, ¿no? Una rapidez constante. Pero esta rapidez, ¿de qué va a depender? Bueno, va a depender de dos elementos importantes, ¿no? De dos propiedades importantes, propiedades elásticas y propiedades inerciales del medio, ¿no? Entonces, uno puede decir acá lo siguiente, ¿no? Si yo quiero calcular la rapidez de propagación para una onda que es periódica, porque estamos concentrándonos en las ondas periódicas para ser más específicos en la onda armónica, entonces la rapidez de propagación de esta onda va a depender de las propiedades elásticas, las propiedades elásticas ahí te he puesto, entre las propiedades inerciales pero del medio, ¿ya? Y le sacas la raíz obviamente, ¿no? Le sacas la raíz cuadrada. Entonces de eso va a depender, ¿ya? De eso va a depender la rapidez de onda. Ahora, obviamente pues esto tiene ciertos parámetros, ¿no? Para poder medir las propiedades elásticas o las propiedades inerciales, que va a depender obviamente del medio, ¿no? En una forma más general, de repente podemos aquí notar que la rapidez de propagación de una onda periódica va a ser la longitud de onda multiplicado por la frecuencia, ¿no? Bueno, como te dije, la rapidez de propagación de una onda periódica es constante, ¿no? Es constante. Ahora, acá hablo de longitud, ¿no? Y cuando tú hablas, por ejemplo, de una rapidez constante, podemos hacer una similitud con el MRU, ¿no? La rapidez igual distancia sobre el tiempo, ¿no?
Entonces la distancia es una longitud y el tiempo, pues obviamente pues, lo que va a demorar de un punto a otro punto, ¿sí o no? Bueno, acá hablamos de una longitud, esta es longitud de onda. Ahorita vamos a ver qué significa esta longitud de onda, ¿no? Pero ya es una longitud. Y la frecuencia, como ya se hablaba anteriormente, la frecuencia es la inversa del periodo y el periodo es un tiempo. Entonces, acá sería longitud de onda sobre el periodo, ¿sí o no? ¿De acuerdo? O sea, es una distancia entre un tiempo, ¿ya ves? Entonces, de ahí proviene justamente el hecho de que la rapidez de propagación para una onda periódica sea longitud de onda por frecuencia. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Entonces, vamos a seguir avanzando con la parte teórica y nos vamos por allá. Bueno, chicos, vamos a ver acá los elementos de la onda, ¿de acuerdo? Mira, aquí hemos graficado una onda transversal, ya es una onda transversal, y vamos a ver pues sus elementos importantes. Mira, tenemos los puntos más altos, el punto M, punto N, que son llamadas las crestas. Tengo el punto P y el punto Q, que son los puntos más bajos, llamados valles. Desde una cresta hacia otra cresta consecutiva, esa distancia es conocida como longitud de onda, ¿ya? Que como también te puedes dar cuenta, es la longitud de una oscilación. Acá habría otra oscilación y habría otra longitud de onda, ¿no? Y tenemos que desde una posición de equilibrio hacia un extremo, ¿cierto? Se le conoce como amplitud, como ya se ha visto en el movimiento armónico simple, ¿no? Entonces, bueno, también aparece acá un elemento importante que es la frecuencia, y la frecuencia viene a ser, como tú ya debes saber, mide el número de oscilaciones que se da por unidad de tiempo, ¿no? Si usamos unidades del sistema internacional, decimos que es la cantidad de oscilaciones por segundo, ¿no? Y si está expresado de esa manera, entonces la unidad oficial sería Hertz, ¿no? Entonces eso viene a ser la frecuencia. Bueno, y algo importante de la frecuencia es que si una onda pasa de un medio a otro medio, como por ejemplo, ¿no? Tengo una cuerda, tal vez una cuerda gruesa, que lo amarro a una cuerda más liviana, ¿no? Más ligera. Entonces hay dos medios, ¿no? Hay el medio de la cuerda gruesa, el medio de la cuerda liviana. Entonces yo genero mis ondas, ¿no? Arriba abajo genero ondas. Entonces se generan las ondas y la fuente sería el movimiento, bueno, mi mano sería la fuente porque está generando las ondas, ¿no? Y la frecuencia va a depender solamente de la fuente en sí, de la fuente generadora de las ondas, ¿no? No va a depender de si la onda pasa, en el caso que estamos colocando, de la soga gruesa a la soga liviana, no va a depender de eso, ¿no? Solamente depende de la fuente, ¿ya? Entonces la onda mecánica no va a cambiar su frecuencia al pasar de un medio a otro medio, ¿de acuerdo? Igual pasaría con el sonido, ¿no? Estamos en el aire y alguien está de repente nadando en la piscina, está sumergido en la piscina y hay un sonido de algún parlante, ¿no? Entonces la frecuencia va a depender del parlante en sí, ¿no? Que es la fuente generadora de la onda. Y si la onda pasa del aire hacia el agua, la frecuencia sigue siendo la misma, no va a cambiar su frecuencia. Claro que sí cambiaría su rapidez, ¿no? Pero no cambia la frecuencia, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces eso con respecto a lo que es frecuencia, ¿no? Y los elementos en forma general. Ahora, acá vemos un caso particular en el cual vamos a ver la rapidez de propagación de la onda, pero en una cuerda, ¿no? En una cuerda. Lo que hemos visto, ¿no? Agarramos la cuerda para generar esos pulsos, tengo que hacer una determinada interacción con la cuerda, ¿no? Esa interacción se representa por medio de esta fuerza de tensión, ¿no? Y se genera pues las ondas, ¿no? Entonces ya tenemos una cuerda que está tensada, ¿no? La cuerda tiene una cierta longitud, tiene una cierta masa, entonces podemos calcular la densidad lineal de la cuerda, que sería simplemente la masa sobre la longitud, ¿de acuerdo? Eso es la densidad lineal. ¿Qué mide esto de acá? Mide simplemente la cantidad de masa por unidad de longitud, ¿no? Y esto va a depender únicamente de la misma sustancia, en este caso de la misma cuerda, ¿no? Es decir, si yo agarro la cuerda, la rompo a la mitad, igual, ¿no? Ambas partes van a tener la misma densidad lineal, ¿no? O sea, que si es la misma cuerda, o es un tramo de esa cuerda, tiene la misma densidad lineal, ¿ya?
Bueno, entonces cuando calculamos la rapidez de propagación de una onda en una cuerda que está tensada, bueno, esto va a depender del módulo de la fuerza de tensión que se ha aplicado para generar justamente esa onda entre la densidad lineal, ¿no? ¿Te acuerdas que comentamos que la rapidez dependía de las propiedades elásticas sobre las inerciales, ¿no? Igual, ¿no? Acá tenemos la fuerza de tensión tiene que ver con las propiedades elásticas, ¿no? De la onda, porque obviamente acá lo tensamos y toda su estructura se tensa, ¿cierto? Tiene que ver con las propiedades elásticas. Y la densidad lineal, que tiene que ver con la masa contenida por unidad de longitud, tiene que ver pues con las propiedades inerciales del mismo medio, en este caso de la zona, ¿no? Entonces se está cumpliendo lo que habíamos comentado hace un momento de que a partir de qué está dependiendo la rapidez de propagación de una onda en un cierto medio. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ahí tenemos este caso y ya que estamos en una cuerda, vamos a ver cómo calcular la energía que se transmite, ¿no? La energía transmitida por la onda a través de la cuerda, ¿cierto? Porque recuerda que una onda transmite energía y cantidad de movimiento. Entonces acá vemos la transmisión de energía. Es una energía media, por si acaso, ¿no? Una energía media, transmisión de energía media. Muy bien, entonces volvemos. Esto se calcula un medio, ¿ya? Un medio de la densidad lineal por la rapidez de propagación, ¿de acuerdo? Densidad lineal por la rapidez de propagación, por la frecuencia angular al cuadrado, por la amplitud al cuadrado y por el tiempo que se está generando dicha onda. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces ahí tenemos cómo calcular entonces la transmisión de energía media. Ahora, si tú te percatas, si este tiempo lo paso a dividir, tendría la transmisión de energía por unidad de tiempo. Y eso tú te acuerdas que es la definición de potencia, ¿sí o no? ¿Cierto? Sería una potencia media. Entonces la potencia media vendría a ser igual un medio de la densidad lineal por la rapidez de propagación, por la frecuencia angular al cuadrado y por la amplitud al cuadrado. Que como tú bien sabes, hacer potencia media se mide en watts. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, eso viene a ser esta parte de lo que es ondas mecánicas. Y obviamente vamos a continuar y lo hacemos por allá. Muy bien, chicos, mira. Vamos a ver acá ahora la ecuación de onda, ya la ecuación de onda para obviamente una onda armónica o onda senoidal como lo hemos comentado, ¿no? Muy bien, mira, acá hemos graficado una onda senoidal, ¿no? Obviamente la onda armónica. Entonces, bueno, así tenemos en el eje Y, en el eje X, sabemos que la máxima, el máximo, digamos, la máxima longitud que logra llegar a un punto del medio vendría a ser pues la amplitud, ¿sí o no? Entonces tengo ahí la amplitud. Entonces acá vamos a formar lo siguiente, ¿no? Vamos a decir lo siguiente. Entonces la ecuación, así como está graficado, vendría a ser de esta manera, ¿no? Sería Y, sería igual a amplitud por el seno de un cierto valor A por X, ¿no? En forma general, ¿cierto? Así sería. Ya está. Muy bien, ahora tú puedes percatarte de que Y0, ¿no? Para que Y sea 0, o sea, en este punto, cuando justamente pues X sea 0, ¿no? Cuando X es 0, Y va a ser 0, obviamente. Luego, cuando volverá a ser 0 cuando está en este punto, ¿no? O sea, cuando ha recorrido justamente la mitad de la longitud de onda, ¿de acuerdo? Y acá también, ¿no? Volverá a ser 0 cuando otra vez ha recorrido la mitad de la longitud de onda, ¿no? Entonces, entonces ahí tú puedes notar, entonces decimos lo siguiente, ¿no? A por X, entonces ponemos, cuando el X sea 0, sabemos que va a ser 0, pero luego cuando X esté en esta longitud, en esta mitad de la longitud de onda, o sea, ahí podría decir que el A, acá ponemos el A
por la mitad de la longitud de onda, que vendría a ser el x que estamos tomando en cuenta, y por cada mitad de longitud de onda, el y se hace 0, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, pero ¿seno de qué ángulo sería 0? Bueno, puede ser 0 en 0, ¿no? Que se da justamente pues cuando el x es 0, ¿no? Pero también podría ser cuando es seno de pi, ¿sí o no? Y de ahí sería seno de 2pi, de ahí seno de 3pi, o sea, cada pi se va haciendo 0, ¿cierto? Entonces acá ponemos ese mínimo valor vendría a ser cuando es pi. Ahí está, ¿no? El seno de a, cuando x es, tomando en cuenta que sea la mitad de una longitud de onda, entonces me está quedando que el a sería 2pi sobre la longitud de onda, ¿cierto? Así me está quedando, ¿no? Y eso sería pues tomando que x sea tramos de mitad de longitud de onda, ¿no? O sea, entonces yo podría colocar así, ¿no? Podría colocar entonces esta ecuación y sería igual amplitud por el seno, ya sabemos que el a vale 2pi sobre longitud de onda. Y el x hemos tomado para tramos donde x solamente es la mitad de longitud de onda, ¿no? O sea, ese tramo hemos tomado, ¿no? La mitad de longitud de onda. Entonces, ahí tenemos esa ecuación, ¿no? X'. Pero entonces x' sería la mitad de longitud de onda. O sea, yo puedo colocar que este tramo de acá sería x'. Acá ponemos, esto sería x', ¿cierto? ¿No? Que coincide justamente con la mitad de la longitud de onda. Pero todo sería x, ¿no? Todo sería x. Y obviamente pues este pulso que tenemos acá, este pulso va a ir avanzando, ¿no? Va a ir avanzando. Y sabemos que el pulso se mueve con rapidez constante, ¿no? Que sería, entonces esa distancia que va a ir avanzando en un determinado tiempo, sería pues rapidez por tiempo, ¿no? Entonces este pulso, lo que ha avanzado hasta aquí, vendría a ser pues rapidez por tiempo, ¿cierto? Así quedaría, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, yo puedo expresar x', en vez de poner x', puedo colocar x menos vt, ¿sí o no? Entonces ponemos acá. Este y vendría a ser igual al amplitud por el seno de 2pi sobre longitud de onda por x', pero x' viene a ser x menos rapidez por tiempo. Así vendría a ser, ¿cierto? Así lo hemos convertido, ¿ya? Y si el 2pi sobre longitud lo pasamos a multiplicar, entonces, ¿cómo te quedaría? Te quedaría así, ¿no? Te quedaría que y será igual amplitud por el seno de 2pi sobre longitud de onda por x menos 2pi por la rapidez. Bueno, acá también longitud de onda y acá por el tiempo. Así me quedaría, ¿cierto? Así me está quedando. Y bueno, de esta ecuación ya podemos llegar a un pequeño detalle, ¿no? Porque justamente el 2pi sobre longitud de onda, vamos a colocar esto de acá. ¿Está? Entonces, ¿qué decimos? 2pi sobre longitud de onda vamos a colocarlo con ese símbolo que viene a ser el número de onda angular. Así lo vamos a conocer, así lo definimos. Número de onda angular, que vendría a ser el 2pi sobre longitud de onda. ¿De acuerdo? Eso estamos definiendo. ¿Ya? Estamos definiendo esto de acá. Listo. Entonces la ecuación acá quedaría k por x, ¿sí o no? K por x. Menos, acá te queda 2pi. Mira, tengo rapidez entre longitud de onda.
Sabemos que la rapidez es longitud de onda por frecuencia, ¿sí o no? Si la longitud de onda pasa a dividir, te va a quedar que rapidez sobre longitud de onda es frecuencia, ¿no? Entonces te queda 2pi por frecuencia. Y 2pi por frecuencia, tú muy bien sabes que eso viene a ser la rapidez angular. Bueno, en este caso se llama frecuencia angular, ¿no? Entonces ponemos acá que esta frecuencia angular, que ya lo conocemos, que lo hemos visto varias veces, es 2pi por frecuencia, ¿no? Entonces, acá te queda pues 2pi por frecuencia, ¿no? Conclusión, esa 2pi por frecuencia viene a ser pues la frecuencia angular, ¿no? Y acá te queda el número de onda angular. Entonces la ecuación, ¿cómo te está quedando? Te está quedando de esta forma, ¿no? Y estamos notando que esta y ya estaría dependiendo tanto de la posición como del tiempo, ¿no? De dos dimensiones. Entonces, posición y tiempo. Tengo entonces la amplitud seno del, comentamos, el k por x, menos o más, y en forma general ponemos menos o más, menos cuando se está propagando hacia el eje positivo del eje de propagación, ¿ya? Y más cuando se propaga hacia el eje negativo del eje de propagación. Ahora vamos a hablar eso del eje de propagación. Y bueno, lo que te comenté, la frecuencia angular que quedó en este lado, frecuencia angular por el tiempo, y en forma general más una fase inicial, ¿no? Porque de repente está un poco desfasado, entonces hay una fase inicial, obviamente hay que tener en cuenta. Listo. Entonces, esa sería la ecuación de onda senoidal, ¿de acuerdo? Muy bien, tienes los nombres allí. Hablando del eje de propagación, ¿no? O sea, acá hemos tomado el eje X como el eje de propagación, pero puede ser inverso, puede ser que el eje Y sea el eje de propagación y el eje X sea el eje de la oscilación. Porque mira, acá te das cuenta de lo siguiente, ¿no? Esta onda se está propagando, ya se está propagando. Entonces, este es el eje de propagación, pero un punto del medio está oscilando, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, así está oscilando, ¿cierto? Entonces, el eje de oscilación tendría que ser el eje Y. Entonces, eje de propagación, eje de oscilación, ¿no? Y como te dije, eso puede intercambiar, ¿no? Acá fue eje de propagación X, eje de oscilación Y, pero puede ser inverso. O de repente usamos el eje Z como el eje de propagación, o se me ocurre el eje Z como el eje de oscilación. Entonces, eso va a ir cambiando. Por eso que acá te he puesto, ¿no? Lo que aparece en este lado va a ser el eje de oscilación y lo que está acá dentro, entre paréntesis, sería el eje de propagación, ¿de acuerdo? Y obviamente en la ecuación, lo que está interno, lo que aparece interno, sería el eje de propagación. Y lo que está externo sería el eje de oscilación. ¿De acuerdo? Entonces ten en cuenta que eso puede cambiar, ¿ya? Entonces eso con respecto a lo que viene a ser la ecuación de onda senoidal, ¿de acuerdo? Y acá nos vamos para el caso de ondas estacionarias, ¿ya? En el caso de ondas estacionarias, bueno, acá sucede que tengo una onda incidente. Esta onda de verde es la onda incidente, una onda incidente que logra llegar a un cierto obstáculo, ¿no? Como vimos hace un momento tal vez, y se refleja, ¿no? Se refleja, ¿de acuerdo? Ya se refleja. Entonces, bueno, obviamente acá tanto la onda incidente como la onda reflejada, ¿no? Tienen la misma frecuencia, ¿no? Tienen la misma frecuencia, tienen la misma rapidez, o sea, comparten características, ¿no? Comparten características, ¿ya? ¿Qué tenemos en una onda estacionaria? Bueno, una onda estacionaria, justamente acá tenemos los puntos que se llaman puntos de máxima amplitud, ¿ya? Porque cuando tenemos una onda estacionaria, cuando se forma una onda estacionaria, su mismo nombre lo dice, ¿no? Al decir estacionaria es porque los puntos del medio ya no comparten la misma amplitud, ¿no? Por eso decimos que los puntos de mayor amplitud, tanto M, N, S, P, Q, R, son los puntos de mayor amplitud, son llamados los antinodos, ¿ya? Y los puntos de amplitud cero, puntos de amplitud cero, T, U, V, B, son los llamados nodos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, ahí tenemos ese caso en lo que viene a ser ondas estacionarias. Bueno, una parte, ¿no? Porque vamos a seguir avanzando con ondas estacionarias, ¿ya? Entonces, eso para empezar con ondas estacionarias, acá vamos a colocar que esto es amplitud máxima, ¿ya? Eso es amplitud máxima, ¿de acuerdo?
Ahí tenemos ese detalle. Vamos a colocarlo para que se pueda ver mejor. Ya está. Ahora sí. Ahí tenemos entonces la amplitud máxima, ¿ya? Que son, como dije, los puntos conocidos como los antinodos. Entonces vamos a seguir avanzando con lo que viene a ser ondas estacionarias y nos vamos a ir por allá. Hola chicos. Ahora sí vamos a pasar a nuestra parte práctica de lo que viene a ser ondas mecánicas. Ya hemos visto la parte teórica, ya se ha trabajado la parte esencial de donde vamos a poder guiarnos y tomar como una base, ¿no? Ahora sí vamos a resolver los ejercicios, ¿ya? Mira, aquí en la número 1, te está pidiendo calcular la rapidez de propagación de la onda, ¿ya? Sabiendo que la frecuencia es de 2 kHz y además te han dado que su longitud de onda es de 0,75 metros. Y recuerda que la longitud de onda es la distancia de cresta a cresta, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Muy bien. Y tú muy bien sabes que para una onda armónica, ¿ya? Para una onda armónica, la rapidez de propagación se calcula longitud de onda por frecuencia, ¿cierto o no? Muy bien. Entonces, usando esta ecuación, simplemente vamos a reemplazar. Entonces, ¿qué decimos? Decimos, esta rapidez vendría a ser igual. A ver, decimos, la longitud de onda vale 0,75, ¿no? 0,75. Muy bien. Y la frecuencia es de 2 kHz. Como está en kilo, es 10 al cubo, ¿sí o no? El kilo es 10 al cubo. Y ya está. Muy bien. Entonces te queda que la rapidez de propagación sería 0,75 por 2. Te va a dar 1,5. Ahí está. 1,5 por 10 al cubo. Listo. Eso sería expresado en metros por segundo. ¿Ya está? Listo, muchachos. Entonces, esa sería tu respuesta, ¿no? 1,5 por segundo o en todo caso 1500 metros por segundo. Que sería lo mismo, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos con el número 3. En la 3 te han dado la función de onda, ¿ya? Te han dado la función de onda. Te piden calcular la rapidez de propagación y su longitud de onda, ¿no? Entonces, para este caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Acordarnos de cómo es la función de onda, ¿sí o no? Si nos acordamos de la función de onda, decimos, ¿no? Ahí está. Era la amplitud multiplicado por el seno del número de onda, K por X, ¿no? Número de onda K por X menos frecuencia angular por el tiempo. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Ten en cuenta que el menos o el más me indica dirección. Como está con menos, es porque se está desplazando hacia el eje X positivo, ¿no? Muy bien. Listo. Entonces, haciendo la comparación, tú dices, ¿no? Esta amplitud es lo que está acá, 0,2. ¿Sí o no? Acá tengo el número de onda, vendría a ser el 2pi, ¿sí o no? Y la frecuencia angular sería el 3pi. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces tenemos ese detalle. Ya está. Como te piden la rapidez de propagación, bueno, esa rapidez de propagación sería longitud de onda por frecuencia, ¿sí o no? Lo que hemos visto acá, ¿no? Pero la longitud de onda lo puedo sacar del número de onda, ¿sí o no? Número angular de onda. Ese número angular de onda se calcula 2pi sobre sobre la longitud de onda, ¿cierto? Ahí está. 2pi sobre la longitud de onda. Entonces decimos, si la longitud lo paso acá y el K lo paso abajo, decimos que la longitud de onda sería 2pi sobre el número angular de onda. ¿Ya está? Listo. Entonces reemplazas, sería 2pi sobre, ¿cuánto vale ese número angular de onda? 2pi. Sería sobre 2pi. Ahí está. O sea que te queda simplemente 1 metro. Ya está. Listo. Ya hemos calculado entonces su longitud de onda. Para la rapidez me falta la frecuencia, ¿sí o no? Entonces calculemos la frecuencia. La frecuencia lo puedo calcular de aquí, ¿no?
de que la rapidez, bueno, la frecuencia angular, mejor dicho, la frecuencia angular es 2pi por frecuencia, ¿sí o no? Así se calcula. Entonces, de ahí tú puedes sacar que la frecuencia va a ser 2pi, la frecuencia, bueno, sería P doble, ¿no? La frecuencia angular sobre 2pi sería. Frecuencia angular sobre 2pi. Así sería, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, reemplazando, te quedaría, reemplazando sería, esto vale 3pi sobre 2pi. Ahí está. O sea que te queda simplemente 3 medios y 3 medios es 1,5 Hz. Listo. Ya hemos calculado entonces, la frecuencia, ¿sí o no? ¿Cierto? Entonces, como quiero calcular su rapidez de propagación, sería longitud de onda por frecuencia. Entonces ponemos, la rapidez vendría a ser longitud de onda 1 metro, 1. Frecuencia 1,5. Ahí está, listo. ¿Cuánto te quedó la rapidez? 1,5 metros por segundo. Y listo, se acabó. Ya está. Ese viene a ser entonces la solución de la número 3, ¿no? Muy bien. En el número 5, bueno, es una onda que se está propagando en una cuerda de 18 metros, de masa 4 kilogramos y su rapidez de propagación es de 6 metros por segundo. Te piden calcular el módulo de la fuerza de tensión, pero tú sabes muy bien que cuando es una cuerda se puede usar esta ecuación, ¿no? Para caso particular una cuerda, la rapidez de propagación vendría a ser la raíz cuadrada del módulo de la fuerza de tensión sobre la densidad lineal. ¿Cierto? Así vendría a ser, ¿no? Entonces podemos reemplazar, pero antes vamos a calcular la densidad lineal. Recuerda que la densidad lineal se calcula masa sobre la longitud de la cuerda. Entonces reemplazando vendría a ser, ¿no? Esto vendría a ser, la masa es 4 kilogramos y la longitud es 18 metros. Muy bien, puedes sacar mitad y mitad y te queda 2/9. Listo. 2/9 de kilogramo por metro. Listo. Entonces ahí ya podemos reemplazar en la rapidez de propagación. La rapidez de propagación que dice que vale 6, ¿no? Dice que vale 6. Entonces ponemos 6, esta 6 será igual a la raíz módulo de la fuerza de tensión, vamos a calcular sobre la densidad lineal que es 2/9. 2/9. Listo, ya está. Puedes elevar al cuadrado y te va a quedar 36. 36, el 2/9 pasa a multiplicar y sería por 2/9. Y eso vendría a ser el módulo de la fuerza de tensión, ¿cierto? Bueno, ahí puedes ver fácilmente que acá te queda 4 por 2, 8, ¿no? Entonces, el módulo de la fuerza de tensión sería 8 newton. Y listo, ya está. Se acabó. Nada más. ¿De acuerdo, muchachos? Muy bien. Vámonos entonces a la número 7. ¿Ya? En la número 7 te han dado que una onda tiene una rapidez de propagación de 12 metros por segundo y una frecuencia de 4 Hz. Te pide calcular su longitud de onda y también te pide la distancia desde la primera cresta hasta la novena cresta, ¿no? Muy bien. Primero calculemos su longitud de onda, ¿no? Como tengo la rapidez, tú ya sabes que aquí se usa rapidez de propagación es longitud de onda por frecuencia, ¿no? Eso tú ya sabes. Tú ya sabes que usamos este detalle. Ahí está. Entonces simplemente vamos a reemplazar, ¿no? Ponemos 12 será igual a la longitud de onda que vamos a averiguar y la frecuencia que es 4. Obviamente esa longitud te queda 3 metros. ¿Listo? Ya está, ¿no? Y como te pide la distancia de la primera cresta a la novena cresta, tú dices, ¿no? De la primera a la segunda hay una longitud de onda.
De la primera a la tercera hay 2 longitudes de onda. De la primera a la cuarta habrá 3 longitudes de onda. O sea, la cantidad de longitud de onda sería el valor que tenemos, donde queremos calcular, o hasta donde queremos calcular el valor, pero disminuye en 1, ¿sí o no? O sea, si de la primera a la segunda hay una sola, de la primera a la tercera hay 2 longitudes de onda, de la primera a la novena habrán 8 longitudes de onda, ¿sí o no? ¿Cierto? Entonces decimos, entonces la distancia desde la primera cresta hasta la novena cresta sería 8 veces la longitud de onda. ¿Y cuánto vale esa longitud de onda? Vale 3. Entonces sería 8 por 3, 24 metros. ¿Listo? Ya está. Muy bien. Nada complicado, ¿cierto? Vamos con la 9 entonces. En la 9 te dicen que la potencia de una fuente es de 100 pi kilowatt, ¿no? 100 pi kilowatt. Te piden el nivel de intensidad a una distancia de 50 metros. El nivel de intensidad se calcula 10 veces por logaritmo de la intensidad sobre la intensidad umbral, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Así calculamos el nivel de intensidad. Ahí está. Muy bien. Ahora, esto es dato, ¿cierto? Sabemos que la intensidad umbral es 10 a la menos 12 watt por metro cuadrado. Ya está, listo. Eso es dato. ¿Ya? La intensidad habría que calcularlo, ¿sí o no? ¿Cierto? Porque esa intensidad se calcula potencia de la fuente sobre el área de expansión, ¿cierto? Y esa área de expansión se calcula como 4pi por la distancia de la fuente hacia el punto al cuadrado, ¿no? Muy bien. Entonces podemos reemplazar. Bueno, esta es la ecuación que vamos a usar. Ahí está. Entonces decimos, esa intensidad sería igual. A ver, la potencia te han dado como dato 100 pi, como está en kilo, por 10 al cubo. Ahí está. Muy bien. Sería sobre 4pi por d. Y la d es 50, ¿no? Es la distancia de la fuente al punto. Entonces sería 50 por 50 al cuadrado. Ya está, listo. Muy bien. Ahí puedes notar que el pi se puede ir. Adiós pi. Ahí está. Muy bien. Entonces, ese nivel, ¿cuánto quedaría? Quedaría acá 100 sobre 4, te queda 25, ¿no? Te queda 25, acá te queda 2500, ¿ya? Sacas 25 agua, ¿cierto? Te va a quedar 100 y 20 sobre 100 te queda 10. Entonces la intensidad te queda 10. 10 watt por metro cuadrado. Listo. Ya tenemos entonces la intensidad, ¿no? Ahora sí vamos a reemplazar aquí. Decimos entonces, este nivel de intensidad sería 10 veces el logaritmo de la intensidad, que es 10 sobre 10 a la menos 12, ¿sí o no? Ya está, listo. Muy bien. Esto sube, sería 10 a la 13 todo, ¿cierto? 10 a la 13, ¿no? Entonces acá ponemos beta sobre 10, te queda logaritmo de 10 elevado a la 13. Listo, así queda, ¿no? Entonces, ¿cuánto queda beta a la 10? Queda beta sobre 10, ¿cierto? Porque sería 10 elevado a este valor, te queda 10 a la 13. ¿Cierto? Entonces beta sobre 10 sería 13. Entonces beta sería 130 decibeles. ¿Ya está? Listo.
Muy bien, chicos. Entonces, esa fue la solución de la número 9. En la número 11, ¿ya? En la número 11 te están pidiendo calcular el nivel de intensidad, ¿no? El nivel de intensidad te dice a 30 metros una fuente, el nivel de intensidad a 30 metros de una fuente dice que vale 90 decibeles, ¿no? Te pide cuál será la intensidad a una distancia de 50 metros, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, como tú bien sabes, acá decimos que este nivel de intensidad se calcula, tú ya sabes, 10 veces logaritmo de la intensidad sobre la intensidad umbral, ¿cierto? Muy bien. Entonces, eso vamos a calcular y también vamos a usar la intensidad, que tendría que ser la potencia sobre 4pi por la distancia al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a usar como parte teórica. Esto usamos como parte teórica. Y resolvemos, pues, ¿no? Decimos, a ver, en el primer caso, ¿no? Para una distancia de 30 metros, el nivel de intensidad es 90 decibeles. Entonces ponemos 90 será igual a 10 veces logaritmo de la intensidad sobre 10 a la menos 12. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Ahí puedes notar que se elimina el 0 con el 0. ¿Está? Y sería que 10 elevado a la 9, 10 elevado a la 9 sería igual, esto sube a un i por 10 a la 12, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Ya está. De ahí sacas que la intensidad sería 10 a la menos 3 watt por metro cuadrado. Ya está, ya tenemos entonces la intensidad, ¿no? Esa intensidad se ha dado pues a esta distancia de 30 metros, ¿ya? Entonces vamos a colocarle una intensidad 1, ¿ya? Intensidad 1. Intensidad 1, intensidad 1. Ya está. Muy bien. Ahora, si esta intensidad es a esa distancia, con esa intensidad podemos calcular su potencia, ¿sí o no? ¿Cierto? Pero acá ponemos ese 10 a la menos 3, 10 a la menos 3, ponemos así, ¿no? 10 a la menos 3 es la intensidad. Esto va a ser igual a la potencia sobre 4pi por la distancia. ¿Qué distancia es la 30 al cuadrado? 30 al cuadrado. Así ponemos. Listo. ¿De acuerdo? Ya está. Pero esta misma potencia va a ser, porque esa potencia es la fuente, entonces esa misma potencia va a ser para el segundo caso, porque es la misma fuente. ¿De acuerdo? Entonces, si tú despejas potencia, la potencia sería pues simplemente 4pi por 30 al cuadrado por 10 a la menos 3 watts, ¿cierto? Esa es la potencia. Pero esta potencia, como te dije, es la misma para el segundo caso porque es la misma fuente. Entonces decimos, esa intensidad sería la misma potencia, 4pi por 30 al cuadrado por 10 a la menos 3 sobre 4pi por distancia. ¿Qué distancia es? 50 al cuadrado. Ya está. Listo. Así te queda, ¿no? Muy bien. Acá se puede ir. Acá puedes notar que el 4pi con el 4pi se van. Ahí está. Te va a quedar simplemente 900 por 10 a la menos 3 sobre, quedará 2500, ¿no? Eso 2500 es 25 por 10 al cuadrado, ¿sí o no? ¿Cierto? Ya está. Esto sube, sería 10 a la menos 5 todo, y acá sería 36, ¿sí o no? 36 por 10 a la menos 5 watt por metro cuadrado. Listo. Ya está. Entonces ya calculamos la intensidad que te pedían a esa distancia. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Entonces vamos a seguir subiendo y nos vamos por el lado de allá.